En la memoria de cada una de nosotras de una manera muy fuerte, más allá de la memoria de la villa. Esto va a quedar pragmado de un montón de cosas fuertísimas. La verdad que es un placer. Quiero agradecer la posibilidad de haber participado de este momento tan especial, lleno de vivencias súper enriquecedoras, de enseñanzas tanto artísticas como del alma, de la vida, de todos los días. De lo humano, que en realidad es lo que nos queda, porque el quedar ahí, estar ahí no es estar ahí, puse un saquito, es todo lo que vivimos y se sumó mucho más intenso en el último tiempo, que eso me parece que nos unió más a nivel persona, ¿no? Esto de empezar a ver las cosas del otro lado, de corazón, de aprender, a escuchar, a ver, a asimilar, que uno en el momento por ahí sí, pero después te das cuenta cuando lo volvés a mirar, te alejás, cuando ves el todo, ahí te das cuenta que sí, que está bueno y que siempre hay algo para aprender y que el grupo es maravilloso y a vos mil gracias porque sos súper generoso con nosotros. La gran experiencia que he tenido de estar trabajando con un profesor como es Miguel, conjunto de chicas que estuvimos trabajando en el mural de acá de Villa Carlos Paz. Estoy muy contento, muy satisfecho de haber estado presenciando con ellos y trabajando, porque nunca pensé de hacerlo y lo que hice lo hice con tanto cariño y con mucho amor. Pienso que no va a ser el último. Así que acá con el profesor hemos llegado a una amistad muy linda, que a lo mejor seguimos trabajando juntos. Como decía, que la experiencia y la convivencia que tuvimos entre todos, con vos, Miguel, que sos el que ha generado todo esto y que nos ha integrado, ha sido muy linda, muy generosa en tus enseñanzas, en tus cosas, entonces hemos podido aprovechar, porque a veces no es fácil que las personas que nos están dando a veces alguna enseñanza sea generosa, ¿no? Que enseñen todo sin un tapujo. Me sentí muy feliz, muy contenta, además el producto salió muy lindo. O sea, la obra está muy completa y realmente estoy muy conforme con lo que se ha hecho y tiene un buen nivel. Eso también es importante cuando uno busca también tener un poco de excelencia en lo que hace. Es una experiencia linda, me gustó muchísimo compartirla con las chicas, el taller, la obra en realidad quedó maravillosa. Y es emocionante trabajar con vos, gracias a tu gentileza, a todo lo que has hecho con nosotras, aprender, y me emociona mucho todo eso, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, los días. Me parece que va a ser un buen aporte a la ciudad, al arte, a todo en general, ¿no? Un mural para mí significa un momento de encuentro con uno mismo y con el que tenés al lado. Es un momento único donde uno es lo que es y se encuentra con el que tiene al lado que es lo que es. Somos todos en un mismo plano y se comparten cosas muy lindas,
muy emocionante. Es el vínculo lo que va día a día acrecentándose, compartiendo cosas en común. Mi experiencia con el mural fue positiva desde muchos aspectos. Se confabularon un montón de situaciones que hicieron de que se forme un todo increíble. Desde el grupo humano, que no nos conocíamos todas, formamos un grupo como muy natural, se formó una familia en la que todos teníamos un mismo objetivo, en la que todos trabajábamos mucho por lo mismo para lograr lo que todas queríamos, que en ese momento era embellecer algo más allá de aprender las técnicas, de todo lo que aprendimos con Miguel por el día a día. Aprendimos sobre los errores más que nada, pero yo creo que si tengo que rescatar algo en particular es como cuando todas las personas los une una pasión, los une un objetivo. No importa el tiempo, no importa el esfuerzo, no importa el trabajo, ni el dolor físico, ni nada, porque se hace con mucho amor, se hace con mucha alegría y uno encuentra una forma para expresar lo que uno tiene en el alma, en el corazón. Yo tenía poca experiencia, este es mi primer mural, no es mi primer trabajo, pero sí es mi primer mural y las expectativas que yo tenía fueron borradas, tachadas, reestructuradas y altamente superadas. Me quedo con ganas de más. Bueno, mi experiencia personal fue muy buena, me encantó. Aprendí a trabajar en equipo, algo que no estoy acostumbrada a hacer porque soy muy solitaria. Aprendí un montón de cosas que no sabía respecto a la utilización de los colores, de las líneas, trabajar a gran escala. Siempre había trabajado en cosas muy pequeñitas, macetitas, bandejitas, así que ahora podría ser un muralcito en mi casa. Me encantó conocer a Miguel, ya lo había conocido por el medio de compañeras muralistas. Fue muy bueno, pudimos absorber mucho de Miguel porque estuvo continuamente con nosotros, sea a la hora que sea, 10 horas por día, viendo todos sus conocimientos. Nuevamente participar de un mural es una experiencia muy intensa, donde uno, además de trabajar en la obra, conoce gente, vive, comparte, charla, conoce gente, se relaciona con el medio, con la gente que pasa, realmente es una experiencia única y difícil de poner en palabras porque se crea una magia. Mural del Centenario. Creo que para el segundo no voy a estar. ¿Vos, Miguel? No, el segundo centenario no, el bicentenario de Carlos Paz no. No sé si llego. No. Vamos a intentar igual. No, pero un placer haber ya tenido la posibilidad de hacer dos murales, acompañarte en dos murales de la Escuela Carlos Paz, del Centenario de la Escuela Carlos Paz, ahora el del Centenario de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Un gusto, en este no pude meter mano, pero en el otro sí me encantó pegar, cortar, colores. A mí me tocó la tarea de conseguir material. Y como le decía el otro día a Tomás, yo era un pajarito que iba y venía y traía los materiales y ustedes hacían magia. Creo que fue importante esa labor, a mí me regocijó. Suelo estar en la logística de las cosas y realmente ver plasmado arte y arte que queda para la ciudad es algo maravilloso y que pervive por tiempo.
no es efímero en estas épocas. Muchas cosas son efímeras. Puede que ya no vuelvas a pasar por aquí. Ella, 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 ella.